bienaventuranzas. ¿Dónde se encuentran las bienaventuranzas? Mateo capítulo 5. Así que le voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, gloria a Dios, capítulo 5. Y cuando usted lo encuentre, adore a Dios porque encontró palabra de vida. Mientras usted busca Mateo capítulo 5, hay una adoración, hay una alabanza en sus labios, dándole gracias a Dios por el amor, por la misericordia, por lo bueno que ha sido, por todas las cosas que nos ha permitido durante este día, por todo el cuidado que ha tenido con nosotros. Bendito Dios, aleluya, bendito Dios. Tenemos Mateo capítulo 5, amado. Dice la palabra: y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Señor, te damos toda la honra por lo que estás haciendo, Señor, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Padre eterno. Rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude, mi Dios amado, que abra, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y por ende nuestra boca, para que podamos hablar tu palabra conforme a tu voluntad, mi Dios. Señor, de la misma manera rogamos que tú pongas, Dios mío, espíritu de sabiduría y de entendimiento en cada uno de nosotros. Tanto a mí, Padre eterno, que necesito, Dios mío, dependo de tu Espíritu Santo, como al oyente, mi Dios amado, a mis hermanos. Padre eterno, que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, mi Dios, a cada uno de nosotros, Padre eterno, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario a ti, mi Dios. Todo espíritu, Dios mío, que quiera, Padre eterno, traer en este momento, Dios mío, algún tipo de confusión, mi Dios amado, distracción, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, y que la libertad de tu espíritu nos permita, Dios mío, digerir, ser edificados por tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre. Lo hemos pedido, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Preciosa la enseñanza que nos toca hablar en esta noche. Cuando estaba sentado ahí, el hermano David Montiel cantó un himno, y el himno decía: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, ¿verdad que sí? Y todos, y solamente un amén, bendito, solamente uno lo cantó. Aleluya. ¿Verdad que sí? Que eso fue lo que él cantó. Y todos cantamos ese himno. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios y alabamos a Dios, tenemos que adorar con entendimiento, sabiendo que lo que estamos cantando lo cantamos del fondo de nuestro corazón para adorar a Dios. Pero este himno, esta alabanza, es una petición al Todopoderoso para que quebrante nuestra fragilidad, para que quebrante nuestra vida, al punto que nosotros podamos ver su mano en medio de nuestro quebranto. Entonces, la palabra que hoy nos compete predicar o nos compete enseñar sobre las bienaventuranzas habla sobre los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu no tienen nada que ver con debilidad espiritual. Un pobre de espíritu no tiene nada que ver con débil espiritualmente. Un pobre de espíritu, lo voy a repetir, no tiene nada que ver con una persona débil espiritualmente. Una persona débil espiritualmente puede caer en el renglón de una persona carnal. Y el pobre de espíritu está muy distante de ser una persona carnal. Entonces yo quiero hacer la diferencia. Porque Pablo, en una de sus epístolas, Pablo dice que ayudemos a los débiles de espíritu. Pero la debilidad a la que él se refiere es la debilidad sobre la carnalidad del hombre y de la mujer que está dentro de la iglesia y todavía no ha podido rendir su vida por completo a Jesucristo. Pero Jesús no está hablando de débiles espirituales, Jesús está hablando de pobres en el espíritu. Y esto es algo que yo quiero que usted vaya tomando en consideración para que no vayamos a confundir bajo ninguna circunstancia
lo que es el pobre de espíritu y un débil espiritual. Amén. Bendito Dios. Entonces, en esta preciosa hora vamos a hablar sobre lo que son las bienaventuranzas y a modo de introducción, y quiero ser lo más breve posible en la introducción para que podamos entrar en materia de lo que me tocó a mí, que es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero a modo de introducción decirle muchos autores sobre lo que es el Sermón del Monte, como lo llamó Agustín, han dado nombre a esta famosísima, particularmente esta famosísima parte del libro de Mateo, porque esta parte del libro de Mateo es un Jesús comenzando su ministerio. Jesús sale de la tentación. En el capítulo 4 Jesús sale de la tentación. Jesús envía a decirle a Juan el Bautista: dile que quien estaban esperando ya llegó, soy yo. Entonces Jesús está comenzando su ministerio público hacia todo el mundo. Entonces Jesús se toma particularmente el tiempo para hablar sobre lo que son las bienaventuranzas, y en ello muchos autores han manifestado lo que para ellos debería llamarse, o le han puesto título a las bienaventuranzas. Como les dije, Agustín lo llamó el Sermón del Monte, otros lo llamaron el manifiesto antifarisaico, o sea, en contra de lo que era la doctrina farisea. Hubo otro que lo llamó un diseño para la vida, las enseñanzas en la colina, la carta magna del reino, la ética del reino, el discurso de ordenación de los apóstoles, el compendio de la doctrina cristiana, la constitución del reino de Dios, el puro evangelio y la ley del reino, entre otros muchos otros títulos, como se ha llamado el Sermón del Monte. Y esto pues nos deja saber de algún modo o de algún grado que esta primera introducción o esta primera enseñanza, o esta enseñanza, no quiero decir primera porque no sabemos si realmente fue la primera, pero es la primera que Mateo data. Esta enseñanza que Mateo data abre las puertas a un Jesús que de entrada comienza a decirle a la multitud cómo debe comportarse y cómo debe ser la vida cristiana. Y de entrada Jesús deja las pautas para que no tuvieran duda y para que no pudieran decir: nadie nos dijo, nadie nos habló, en la marcha se va a ir resolviendo el problema. No, Jesús de entrada dejó bien establecido cuál era el orden y qué era lo que él que requería en la vida de un cristiano. Más allá, pues otros han tomado este sermón. Unos dicen que son 10, otros dicen que son 7, otros dicen que son 8. Unos queriendo ponerle numerología a los 10, basado en 10 bienaventuranzas, los 10 mandamientos. Jesús habló 10 bienaventuranzas porque Dios le dio 10 mandamientos al pueblo de Israel. Otros han dicho que han sido 7 porque es el número de la perfección de Dios. Otros dicen que las bienaventuranzas son 8, que tiene que ver con la eternidad de Dios. Pero no queremos entrar en eso, lo doy como un dato curioso para que usted tenga una información extra. Pero sean 10, sean 7, sean 8, la verdad del caso es que Jesús se toma el tiempo para hablarle a la gente, para hablarle particularmente a los discípulos. Si vamos al primer texto, dice la Biblia que viendo la multitud subió al monte. Cuando nosotros vemos a Jesús subir al monte, casi siempre que Jesús subía al monte, subía a orar. Si vamos al libro de Lucas, Lucas tiene también parte de lo que son las bienaventuranzas. Lucas capítulo 6, si no me equivoco, Lucas menciona parte de las bienaventuranzas. Jesús dice que Lucas dice que descendió. Entonces no hay discrepancia entre subió o descendió. Simplemente Jesús había subido a orar. Y cuando vio la multitud, Jesús desciende hasta donde están ellos para hablarles. Pero Jesús había subido a orar. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque ninguna enseñanza se puede dar así porque sí. Siempre hay que buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Siempre, todas las veces que usted se pare
delante de este altar, es necesario que usted haya puesto su vida en oración para que sea la guianza del Espíritu Santo quien le hable a usted y usted pueda hablar lo que el Espíritu Santo quiere que usted hable. Amén. Bendito Dios. Entonces, dice la Biblia que él, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose. Cuando habla sentarse, todo rabino que se sentaba era porque iba a dar una enseñanza y rápidamente todo el mundo entendía qué era lo que estaba pasando. El pueblo de Israel no es como el pueblo hispano, caribeño, latinoamericano, como usted lo quiera llamar, de habla hispana, de habla en español. No, el pueblo judío sabía que cuando un maestro se sentaba, todo el mundo hacía silencio y se sentaba a escuchar. Estos eran señales, ellos estaban bien enseñados en cuanto a todo esto. Hay un rabino, el rabino se sentó, todo el mundo hacía silencio y ponía atención a sus palabras. Entonces la Biblia dice que Jesús se sentó y abrió su boca, y esta es otra expresión muy judía. Cuando Mateo escribe abrió su boca, implica que algo poderoso comenzaba o iba a salir de los labios de un maestro. Y había que poner atención. Cuando el maestro se sentaba, todo el mundo se sentaba y ponía atención. Pero cuando él abría la boca, todo el mundo estaba a la expectativa de que algo poderoso iba a salir de sus labios, que iba a hacer un cambio en su vida. Entonces Mateo es un escritor muy, por decirlo de alguna manera, muy judío. Y lo digo así porque, pues obviamente usted sabe que los diferentes Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron para diferentes ciudadanías. ¿Verdad que sí? Uno escribieron a los romanos, el otro escribió a los griegos, uno escribió a los judíos y Juan escribe a la iglesia. El libro de Juan está escrito a la iglesia. Así que cuando nosotros vemos a Mateo, Mateo le está hablando directamente al judío. Marcos le habla al griego y Lucas le habla al romano. Entonces cada uno de ellos tiene una persona que le escribe particularmente la historia de Jesucristo para que la puedan entender en toda la extensión de la palabra. Amén. Habiendo dicho todo esto, bendito Dios, quiero entonces comenzar. El Sermón del Monte presenta con claridad inconfundible la naturaleza espiritual del reino de Dios. Mateo escribe muy espiritual sobre lo que es el Sermón del Monte. Si usted se va al libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que Lucas es mucho más directo, no es tan llevado a lo espiritual. Por poner un ejemplo, Mateo dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Pero Lucas dice: bienaventurados los pobres. Entonces Mateo va un extra más. Mateo es un poco más espiritual y no vaya a malinterpretar a decir a querer o pensar que Lucas no era espiritual. Simplemente Mateo le pone un extra porque Mateo le está hablando a un pueblo que es emocional. A un pueblo que todo lo lleva a lo que es la tradición, las costumbres y los ritos, como son los judíos. Así que Mateo le escribe, va dirigido a lo que es más espiritual, a lo espiritual del reino, en contraste obviamente con lo que ya le conté, con lo que era el pensamiento popular. Bendito Dios. Jesús enfatiza la demanda de parte de Dios de una religión interior. ¿Escucharon? Una religión interior. Una religión del corazón, en contraste con una religión exterior, que era lo que hablaba el fariseo. Una religión exterior llena de costumbres, llena de ritos, llena de tradiciones. Dios se fija primeramente en el carácter del hombre para entonces mirar sus acciones. Primeramente en su ser y luego en lo que hace. El sermón contiene una serie de principios para guiar a los hombres
más bien que una lista de reglas y normas o leyes para obedecer. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús habla, Jesús comienza a hablar sobre lo que muchos han llamado la ética del cristiano. Muchos estudiosos llegan a la conclusión que el Sermón del Monte va dirigido a la ética del cristiano. Entonces Jesús está hablando al corazón del hombre. Jesús no está hablándole a las tradiciones y a los ritos del hombre. Para el judío en aquella época ser un pobre era una maldición. Para el fariseo ser un pobre era una maldición. Mas Jesús le habla a aquella multitud y le dice que a los que los fariseos llaman malditos, Él dice que ellos heredarán de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús comienza su ministerio llevando una contradicción directa a la enseñanza del fariseo. Un ejemplo de esto, cada vez que usted veía que Jesús llegaba donde alguien y en una ocasión se lo preguntaron sus discípulos, le dijeron: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o pecó sus padres? Porque todo estaba ligado a eso. Estaba enfermo, estaba ciego, estaba paralítico. Alguien había pecado y por causa del pecado llegó la condenación de la enfermedad. Y Jesús quiso romper los paradigmas del pueblo y le dijo: no pecó este ni pecaron sus padres. Esto es para que Dios sea glorificado en medio de lo que se va a hacer. Entonces Jesús comienza a romper lo que son los paradigmas y lo que son las costumbres y los ritos, los pensamientos. Hay gente que se centra en sus pensamientos, no salen de ellos. Hay gente que cree ciegamente en cosas que cuando uno los lleva a la Biblia, aún tú llevándolos a la Biblia, ellos tienen su manera de pensar. Son cuadrados. Y yo le voy a decir una cosa: hay mucha gente dentro de la iglesia que piensa que Dios es cuadrado. Hay mucha gente que piensa que Dios tiene límites. Hay mucha gente que piensa que Dios no se mete con ciertas cosas. La Biblia que yo tengo dice que todo está sujeto a Él. Todo. Y cuando la Biblia dice todo, todo es todo. La palabra todo no excluye nada. Así que cuando la Biblia dice que todas las cosas están sujetas a Él, quiere decir que Dios sana a una persona que no ha pecado como sana a uno que ha pecado. Porque de Él es el poder, de Él es la gloria, Él hace como quiere, Él es el dueño de todo lo que existe, Él es el dueño de todo lo que se ve y de lo que no se ve también. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Jesús comienza, desde ese momento comienza a tener, ya desde ahí pone las pautas. Y ya desde ahí los fariseos comienzan a ver a un hombre que está predicando o que está hablando o que está enseñando una doctrina que va en contra de sus costumbres. Aleluya. Dios entonces pone palabras en Jesús. Y a través de su Santo Espíritu, Jesús habla de llevar una religión no por fuera, sino por dentro. Una religión que se basa en la obediencia, no en la obligación. Hay gente que siente que venir a la casa de Dios es una obligación. No es una obligación, tú lo haces por obediencia. Cuando tú entiendes que venir a la casa del Señor se hace por obediencia, tú dejas de ver esto como una obligación y como una carga pesada. Y entiendes el más grande amor que puede sentir y recibir un hombre. Porque el que sirve por obediencia recibe el amor de Dios con gratitud. Bendito sea Jesús. Dice entonces la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero hablar, gloria a Dios, de lo que será una constante a través de todos los estudios que vamos a estar viendo en el mes. Ya que todos comienzan de la misma manera, bienaventurados. De ahora en adelante, cuando oigamos la palabra bienaventurado, o cuando oigamos o vayamos a leer las bienaventuranzas, vamos a hacerlo de una manera diferente, ya que vamos a comenzar a hablar de lo que realmente es ser un bienaventurado. Antes de estudiar en detalle cada una de las bienaventuranzas, hay dos hechos generales que debemos apuntar. Número uno, bienaventurado. En la primera parte de cada una de las bienaventuranzas no hay verbos. No comienza a decir son bienaventurados los, o serán bienaventurados los, o es bienaventurado él. Si usted se da cuenta, comienza con la palabra completa, bienaventurados. Y esto es importante, ya que Jesús no habla griego, sino arameo. Y esto es muy significativo, ya que al ser arameo, ellos tenían una manera de expresión muy diferente a lo que hacían los griegos. Lo que pone en una posición muy diferente y peculiar la bienaventuranza esta tiene una forma de expresión muy corriente, que es en realidad una exclamación, y que quiere decir, oh, la bienaventuranza de. Quiero parar aquí un momento. Es importante porque nosotros pensamos, cada uno de nosotros piensa, por lo menos yo así lo hacía y entendía, que las bienaventuranzas se trataban de una promesa futura. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hay una promesa de recibir el reino de los cielos, pero tienes que ser pobre de espíritu. Para recibir el reino de los cielos tienes que andar bajo esa condición. Entonces yo entendía que era una promesa. Pero estamos equivocados. Como escribe Mateo, Mateo escribe de una forma donde deja saber que las bienaventuranzas no son una promesa futura, sino que son una verdad vigente del momento, y que cada persona que viva de acuerdo a esta vigencia tiene un galardón. Esto es muy diferente y lo voy a comparar con esto. Si yo le dijera a alguien, ok, lávame el carro, te voy a dar $10. Hay una condición. Si tú me lavas el carro, te voy a dar $10. Pero si yo simplemente te digo, toma, aquí están los $10, el carro mío está sucio, y tu mente dice, ok, hago la conexión, me está dando $10, me dijo que el carro estaba sucio, se lo voy a lavar. Y esto es lo que Dios nos está presentando con las bienaventuranzas. Tenemos ya la bendición en nuestra mano. Tenemos ya la bendición en nuestra mano. Esto es ya vigente. No es que vamos a vivir el reino de los cielos. Sí, lo vamos a vivir en un futuro. Todavía no estamos allá arriba, pero el Señor nos está diciendo, ya lo tienen en su mano. Ustedes son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son pobres de espíritu, por ende tienen el reino de los cielos ya seguro en la mano. Cuando tú puedes entender que Dios, las promesas de Dios son una vigencia, son algo real, es algo del ya, no es algo del futuro, sino es algo del ya. Por eso es que el libro de Hebreos nos habla de la fe, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es que yo creo lo que no es. Lo que yo no puedo ver ya lo creo. Lo que no es tangible yo sé que ya es. Entonces nosotros podemos adelantar en nuestra vida cristiana, porque hay gente que espera para poder caminar.
Cuando la Biblia dice que tenemos que caminar para poder recibir. ¿Me entendieron eso? Hay gente que necesita recibir para poder caminar. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que caminar para comenzar a recibir. Y las bienaventuranzas es un camina porque ya lo tienes. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, venimos a Cristo, somos nueva criatura, el Señor automáticamente nos pone el fruto del Espíritu. Sin el fruto del Espíritu nadie puede cambiar, no hay una transformación de lo que estábamos hablando el domingo, no hay una transformación si el Espíritu Santo de Dios no pone santidad en nosotros. Y la santidad implica lo que tiene que ver los dones del Espíritu o el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Eso viene tan pronto tú recibes a Cristo como tu Salvador. Pero ¿sabe qué, mi amado? Mucha gente no entiende que ya lo tienen y están orando para que se los den. No, ya están. La Biblia te dice que tienes que ponerlos a ejercitar. No pidas paciencia, porque la paciencia trae prueba. Oh, entonces el fruto del Espíritu no va a derramar sobre ti paciencia. No la pidas, entonces vas a tener 8 en vez de 9. No pidas paciencia, porque eso es prueba. El que pide paciencia pide prueba. Pues ¿sabe qué? Yo prefiero pedir paciencia y que la prueba llegue antes de no pedirle que la prueba llegue y yo no tenga paciencia. Amén. Entonces nosotros ya la tenemos, es certera, está en nosotros, es parte de nosotros. Dios la puso. Cuando la Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjeme decirle, ya es de ellos, ya es de nosotros. No es algo para el futuro, lo estamos viviendo. Cada uno de nosotros está cambiando de una manera tal para llegar a un lugar que es idílico. ¿Verdad que sí? Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿sí o no? Todo el mundo quiere ver las calles de oro y el mar de cristal, ¿sí o no? Pero para ver las calles de oro y el mar de cristal hay que creerlo. La decisión no puede ser: déjame ver un picture y si a mí me conviene lo que yo veo en la foto, entonces yo acepto a Cristo como mi Salvador. Entonces tú me estás diciendo a mí que si yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, Él me va a llevar al cielo. ¿Cómo es eso posible? Que yo voy a ser eterno. ¿Cómo es eso posible? Porque esa es nuestra esperanza. Porque eso es en lo que creemos nosotros. Porque el que dijo: yo me voy, pero voy a hacerle moradas, ese mismo nos va a levantar un día y nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sienten que ya lo tienen en su mano? La salvación se siente, mi amado. La Biblia dice que la salvación se siente mediante el gozo de nuestra vida. Nosotros vivimos, no importa las situaciones que estamos viviendo, la salvación me deja vivir una historia diferente. Oh, mi alma te alaba, Dios. Cuando vamos al Salmo 1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto tiene importancia porque quiere decir que las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas para un futuro, ni son luces irreales, profecías de alguna futura bienaventuranza. Esto quiere decir que son felicitaciones de algo que ya es. La bienaventuranza que pertenece al cristiano no se pospone a algún futuro del reino de gloria. Es una bienaventuranza que existe aquí ahora. Es algo más en lo que el cristiano entrará y no algo en lo que va. No es algo en lo que el cristiano entrará, sino es algo en lo que el cristiano ya está. Pero esa plenitud la vamos a alcanzar cuando Cristo venga.
Mientras tanto, tenemos que vivir conforme a nuestra Biblia, conforme a la palabra del Señor. La segunda cosa que quiero notar en esta preciosa noche, a pesar de que Jesús habló en arameo y Mateo escribió en griego, Mateo hace una connotación tremenda con el griego porque él tiene que expresarle a la gente lo que Jesús habla en su idioma y darle la expresión que realmente necesita llevar. No sonaría igual. No sonaría igual. La palabra que usa Mateo para expresar sobre lo que es un bienaventurado habla de Macario, es la palabra en griego. Y esta palabra es especialmente utilizada por el griego para señalar un regalo de un Dios. Los griegos decían, Macario Chipre, ¿qué quiere decir? Feliz la isla de Chipre. Ellos pensaban que Chipre, la isla de Chipre era tan preciosa, tan hermosa. Tenía una flora, una fauna, sus frutos, todo lo que se sembraba en la isla de Chipre nacía, salía, sus frutos eran dulces, había abundancia. Y ellos decían que Chipre era Macario, que significaba este lugar es tan irreal para el hombre que nosotros nos sentimos bendecidos por un Dios y no hay necesidad de salir de este lugar a buscar otra cosa. Entonces cuando Mateo escribe sobre bienaventurado, usa la palabra Macario, dejándole saber al pueblo que era tan especial lo que él estaba dando, lo que nuestro Señor estaba dando, que no había necesidad de salir a buscar otra cosa. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mateo se encarga de poner sobre la palabra bienaventurado un matiz especial para que la gente supiera que lo que nos estaban dando era un regalo del mismo Dios y que no había necesidad de buscar en otro lugar algo que llenara lo que Dios nos estaba regalando. Oh, bendito Dios. Ahora bien, las bienaventuranzas nos hablan de un gozo que nos busca a través del dolor. Un gozo que llega cuando la tristeza está en todo su esplendor. Cuando la pérdida y el dolor comienzan a ser factores en nuestra vida, ahí llega la bienaventuranza del Señor. Cuando la angustia nos está tratando de doblegar. Cuando las lágrimas son el lenguaje que conocemos. Cuando uno siente que la vida se le va a ser arrebatada. Ahí entra un gozo que solamente lo pueden disfrutar las personas que Jesús llamó bienaventurados. No todo el mundo disfruta del gozo. No todo el mundo disfruta de la plenitud de la paz en medio de una tormenta. No todo el mundo puede estar tranquilo cuando le dicen tienes cáncer. No todo el mundo siente paz cuando le dicen está ICE allá afuera. No todo el mundo se siente tranquilo cuando le dicen te vamos a despedir porque ya no te necesitamos en el empleo. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo que aquellos que eran bienaventurados iban a sentir un gozo especial en medio de las circunstancias que marcaban dolor, que marcaban angustia, que marcaban todo tipo de sentimientos negativos. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Cada vez que sentimos la pérdida de algo y la tristeza nos embarga, de momento tú comienzas a pensar, ¿qué es lo que está pasando conmigo si el Dios Todopoderoso está de mi lado? ¿Qué es lo que está pasando conmigo si el que dijo,
Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ese mismo anda conmigo. ¿Qué es lo que está pasando con el que dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Si yo tengo eso de mi lado y tú comienzas a sentir un gozo, un alivio, una paz, una tranquilidad, y todo el mundo te dice, ¿cómo puedes estar tranquilo en medio de lo que estás pasando? ¿Sabes por qué? Porque me llamó bienaventurado. Me dijo, eres bienaventurado desde hoy hasta la eternidad. Oh, gloria al nombre de Jesús. Mi amado, el mundo tiene un gozo temporal. Pero el gozo que el mundo tiene lo puede perder. Sin embargo, cuando Jesús nos llamó bienaventurados, puso un gozo en nosotros que no va a poderse perder jamás. ¿Sabe por qué? Yo no quiero que usted vaya a malinterpretar. Si usted se descuida, sí lo va a perder. Pero mientras usted viva conforme a la palabra, usted va a disfrutar de esa bienaventuranza, de esa bendición, de estar en medio de cualquier situación y sentir gozo, sentir paz, tener tranquilidad, no sentir angustia. Porque usted cree que el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solamente un hombre bienaventurado podía decir esas palabras. Solamente un hombre al que Jesús o al que Dios llamara bienaventurado. Oh, gloria a Dios. En el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús puso esa paz en nuestros corazones cuando nos llamó bienaventurados. ¿Vamos a tener aflicción? Sí. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a ver circunstancias que nos van a afligir? Sí. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Va a haber pérdida? Sí. Pero ¿sabes qué? Él dijo, mi paz, esa paz nadie te la puede quitar. Oh, gloria a Dios. Esto no es una promesa futura, sino una afirmación dicha en un tiempo de eterno presente. Ahora bien, los pobres de espíritu, la cara de la otra moneda. Los pobres de espíritu. La pobreza espiritual no tiene nada que ver, como le dije ahorita, con la debilidad. La pobreza espiritual tiene que ver más con la humildad. La pobreza espiritual tiene que ver más con el tú saber quién está por encima de ti. Y cuando tú tienes que bajar y agachar tu cabeza. Cuando tú debes humillarte, cuando tú debes ser humilde. O mejor dicho, no cuando debes, cuando tienes que ser humilde. Escúcheme, mi amado. Jesús sorprendió a sus oyentes cuando identificó a estas personas como bienaventurados. Muchos hubieran dicho, es más, los rabinos o los fariseos hubieran dicho, bienaventurados los ricos, bienaventurados los hijos de Abraham, bienaventurados los que son circuncidados, ay de los incircuncisos. Pero Jesús enseñó en el libro de Mateo, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Bienaventurados los que saben humillarse. Bienaventurados los que se arrepienten. Bienaventurados los que piden perdón. Bienaventurados todos aquellos que saben cuándo tienen que deponer su soberbia. Al estudiar la palabra pobres, hermanos, debemos recordar, como les dije, que Jesús hablaba en arameo, no hablaba en griego. Así que esta palabra es muy importante. Quiero poner dos visiones, rapidito, quiero poner dos visiones sobre la palabra pobre que los griegos pensaban.
Primero, los griegos consideraban a alguien pobre que tenía que trabajar a diario para el sustento básico de su diario vivir, de su vida diaria. Eso quiere decir que para los griegos de aquel tiempo, usted y yo éramos pobres. Porque usted y yo tenemos que trabajar para vivir, ¿verdad que sí? Entonces para ellos ese era el tipo de pobreza. La primera visión de lo que era ser pobre. La segunda, la otra visión de pobreza para los griegos, eran aquellos que no tenían ni siquiera un trabajo para el sustento diario. Estaban hablando de un mendigo. Los griegos veían al pobre de dos maneras. El que tenía que trabajar, fajarse diario para poder subsistir y no tenía nada de qué jactarse. O una persona que no tenía trabajo y era completamente pobre, un mendigo, una persona de la calle que no tenía ni dónde vivir. Ahora bien, el judío tenía 4 etapas de pobreza. El judío tenía 4 etapas de pobreza. La primera, pobre era todo aquel que pasaba necesidades y no tenía muchas posesiones. Para el judío la abundancia era sinónimo de la bendición de Dios. Los fariseos reprochaban a los pobres. Para los judíos no tener nada era una maldición. Eran pobres. Número 2, luego de esto, el término pobre pasaron a ser todos aquellos que carecían de influencias, de poder, de ayuda o de prestigio. Ya no era simplemente el que tenía que trabajar, sino si tú no tenías ninguna influencia, tú eras un pobre. Si tú no tenías ningún cargo, eras un pobre. Si tú no tenías prestigio, no tenías un renombre dentro de la comunidad, eras un pobre. Número 3. Luego de esto comenzaron a llamar pobres a todos los que a causa de la carencia de sus recursos comenzaban a ser oprimidos. Comenzaban a ser no tan solo oprimidos, bendito Dios, sino que comenzaban a ser abusados, descartados, relegados a lugares y posiciones en el lugar más bajo de la escala social judía. Ya no tenía nada que ver con lo que tenías o no tenías, si no tenías influencia, y comenzaban a presionarte. Esa presión solamente la permitían los pobres. Número 4, terminaron definiendo al pobre, y esto tomando en consideración todas las anteriores, una persona sin recursos terrenales que está a merced de la voluntad de Dios y no de la sociedad, y por consecuencia esta persona debía poner toda su confianza en Dios. Y aquí es donde vamos a comenzar a entender cuál fue la expresión que Jesús hizo. La Biblia habla de una parábola donde Jesús habla de un fariseo y un publicano, ¿verdad que sí? Y el fariseo decía: gracias Señor, porque yo no soy como este. Yo ayuno tantas veces a la semana, yo diezmo tantas veces, yo soy esto, yo soy aquello. Sin embargo, el publicano decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Jesús termina diciéndole a sus discípulos, dice: os digo que hablando del publicano, descendió a su casa siendo justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Entonces ahora vamos a comenzar a darnos cuenta de cuál es la pobreza en la que Jesús estaba hablando. Porque la pobreza, mi amado, y quiero ir ya cerrando esto para que usted entienda bien lo que es la pobreza del espíritu. La pobreza es lo que Jesús llamó bienaventurados los pobres de espíritu. La pobreza de ese espíritu está ligada al cielo. Los judíos veían la abundancia. Job era un hombre bendecido, por eso era que era tan respetado. Y todo el mundo que veía a Job, el mismo Job dice: yo pasaba entre los reyes y aún ellos bajaban la cabeza cuando me miraban. Porque Job tenía a Dios como su Dios, por ende Dios lo bendecía. Cuando Dios le quitó todo lo que tenía Job, sus amigos vinieron a decirle: pecaste.
hiciste. Ahora eres un pobre, ahora no tienes nada. Pero Dios le quería enseñar a Job lo que nos quiere enseñar a nosotros, que la pobreza, la humildad de espíritu está ligada al cielo. El Dios Todopoderoso, que es dueño del oro y de la plata, escúcheme mi amado, el Dios que es dueño del oro y de la plata, que es creador del universo, que es sublime, que está sentado en su trono, que es el Dios Todopoderoso, ese Dios ha ligado la pobreza de espíritu al reino. Y esto es impresionante, mi amado. Los dos aspectos de esta realidad. ¿Por qué Dios mira al hombre humilde? ¿Por qué Dios mira a la mujer humilde? ¿Por qué Dios mira al hombre y a la mujer que saben humillarse, que saben reconocer la necesidad? Todos y cada uno de nosotros necesita, hermano, escúcheme, necesita obligatoriamente reconocer la necesidad de Dios para todo lo que hacemos. Respiramos porque a Dios le place que nuestros pulmones se contraigan y vuelvan otra vez a su normal posición. Eso le compete a Dios. El día que Dios diga se acabó, dejaron de funcionar los pulmones y hasta ahí llegaste. Y todos los planes que tenías, todo lo que habías puesto en tu mente y en tu corazón para hacer, quedaron ahí. Por eso es que la pobreza de espíritu está ligada al reino. Porque la pobreza de espíritu, número 1, dice, estará desligado de las cosas materiales. El que es pobre de espíritu estará desligado de las cosas materiales. El hombre o la mujer materialista que todo lo ve en base a dólares, ese hombre o esa mujer pone toda su confianza en lo que tiene, no en quien se lo dio. Por eso es que la pobreza de espíritu de la que habló Jesús está ligada al cielo. Porque el que es pobre de espíritu sabe que hoy tiene, pero mañana no. Que hoy Dios le dio, pero mañana Dios lo puede pasar por el proceso de la escasez. Y él dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El hombre o la mujer que está desligado de sus cosas materiales sabrá que las cosas no tienen la capacidad de dar felicidad. $1 millón en el banco no te dan felicidad. Carros, casa, lujos no te dan felicidad. La felicidad solamente proviene de una sola fuente y se llama Jesús. Él es el único que puede producir en el hombre felicidad, gozo. Por eso es que el pobre de espíritu está ligado al cielo, porque el pobre de espíritu se desliga de sus posesiones materiales y dice, Señor, aquí estoy, lo que tengo es tuyo, el día que lo quieras tomar, tómalo, estoy en tus manos. Número 2, el pobre de espíritu dependerá totalmente de Dios. Sabrá que solo Dios puede darle ayuda, esperanza y fuerza. La persona que es pobre en el espíritu se da cuenta que las cosas no quieren decir nada. Dios es quien dice y es todo. Tengo un carro, no importa. Eso no es necesariamente lo que me va a hacer feliz. Lo que me hace feliz es que Dios es mi sustento. Dios es mi provisión. Dios es el que me llena. No es el billete en el bolsillo el que me da felicidad. El que me da la felicidad se llama Jesucristo. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Son todas y cada una de las cosas.
Y hermano, no quiero que vayan a malinterpretar y entender que la pobreza material es buena o es algo que Dios nos quiere que nosotros la adoptemos. No. Porque una persona quebrantada de salud, yo les aseguro que a ninguno de nosotros nos va a gustar ver una persona quebrantada, y menos si soy yo, ¿verdad que sí? Una persona que no tenga nada que comer, cuando usted ve a esas personas en la carretera que duermen debajo del puente, eso no le puede producir felicidad a nadie. Esa clase no es lo que Dios nos está hablando en esta noche. No es la pobreza material. Y la pobreza material no es algo que sea bueno. Pero cuando alguien que está viviendo bajo esa circunstancia decide y dice: Señor, tú eres mi sustento, tenga o no tenga, esa persona, dice la Biblia, que está ligada al reino de los cielos. Dice la Biblia, porque ellos son los que van a heredar, van a tener el reino de los cielos. Un hombre rico, un hombre millonario, puede sentir que lo tiene todo, que no necesita nada. Es más, le voy a decir más, no vamos a llegar allá. Un hombre bueno, no vamos a poner un hombre rico. Un hombre bueno, un hombre que nunca ha matado, nunca ha tomado, nunca ha fumado, nunca ha hecho nada indebido. Y dice: ¿para qué yo quiero a Dios en mi corazón si yo soy bueno? Y no acepta a Cristo como su Salvador y no entiende que todo le pertenece a Él y que todo es de Él. Que Él necesita a Jesucristo en su vida. El día que muera, por más bueno que haya sido en la tierra, se va al infierno. Y un hombre que tiene homicidios múltiples, sabe Dios que muchas cosas ha hecho y está en la cárcel y se arrepiente de corazón y dice: Señor, perdóname, entiendo que tú eres el todo y yo me arrepiento de mis pecados, me humillo y quiero que me salve. Y si lo hace de corazón, mire, mi hermano, se va para el cielo. Porque la felicidad no tiene nada que ver con nuestra situación actual. Pablo dijo: angustiado, mas no perseguido. Y por ahí comenzó a decir muchas cosas sobre su situación. Fui apedreado, fui encarcelado, me dieron latigazos. ¿Cuántas cosas Pablo no padeció? Pero ¿sabe qué? Pablo seguía. Pablo no paraba. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que era Jesús el motor de su vida. Por ende, no importa los latigazos, no importa los palos, no importa las cárceles, no importa las enfermedades, no importa las críticas, no importa lo que se levante. Pablo decía: yo soy feliz porque soy bienaventurado. Soy bienaventurado porque el día que me encontré con Él le dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Me doblé a sus pies, me doblegué a sus pies. Puse todo lo que yo era, el Pablo orgulloso, egoísta, egocéntrico, vanaglorioso, lo puse a sus pies y dije: Señor, aquí está. Dependo total y exclusivamente de ti. Si tú no estás conmigo, yo no soy nadie. Si tú no vas conmigo, yo no soy nadie. Si tú no vives conmigo, yo no soy nadie. Si tú no estás dentro de mí, yo no soy nadie. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Quiero ir cerrando ya, mi amado. Cuando le dije que la pobreza de espíritu se vincula con el cielo, quiero ilustrarlo a través de lo que fue o de lo que es el famoso Padre Nuestro. Jesús dice que tal pobreza pertenece al reino de los cielos. Si tomamos las dos peticiones que se hacen en el Padre Nuestro, cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mi amado, en el reino de los cielos es una sociedad que camina bajo la voluntad de Dios.
Y esa voluntad de Dios se realiza perfectamente en la tierra. Eso quiere decir que solo el que hace la voluntad de Dios es ciudadano del reino de los cielos. Y solo podemos hacer la voluntad de Dios cuando somos conscientes de nuestra absoluta indefensa, ignorancia, incapacidad para enfrentarnos con la vida, y cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios. La obediencia se funda siempre bajo el concepto de la confianza. El reino de Dios es la posesión de los pobres de espíritu, porque ellos son los que se han dado cuenta de su absoluta incapacidad. El reino de los cielos ha venido a ser el regalo para la gente pobre de espíritu, porque ellos se han dado cuenta de que son indefensos ante las situaciones que la vida nos trae. El hombre que ha aprendido a vivir bajo esas condiciones, no importa el dinero que tenga, confía y sabe que Dios está de su lado. Cuando usted va a los salmos, usted comienza a leer, y muchos de los salmos dice: tú eres mi refugio, tú eres mi sustento, tú eres mi roca, ¿verdad que sí? Tú eres mi fortaleza, tú eres mi socorro. ¿Sabes por qué? Porque esa gente eran considerados pobres de espíritu, completamente convencidos de la incapacidad de hacer algo si Dios no estaba con ellos. La incapacidad tiene que ver con nuestra humildad y con nuestro deseo de que Dios reine en nosotros y no nosotros reinar sobre nuestras propias vidas. Es el delegar nuestra voluntad ante Dios y decirle: aquí te entrego mi voluntad, tú eres quien hace. Es el delegar ante Dios: aquí están mis opiniones, tú eres el que las tomas. Es el delegar a Dios y decirle al Señor: tú eres el que reina, tú eres el que guías, tú eres el que dices. Pablo dijo: mas ahora no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad que sí? Dejando saber que él había rendido todo a los pies de aquel que lo llamó. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que se dan cuenta de que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas y confían en Dios para todo. Si lo vemos desde ese punto de vista, podemos darnos cuenta entonces, y nos hace sentido lo que decía Pablo: al que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cómo es que un cáncer obra para bien en mi vida? Porque yo amo a Dios y yo dependo de Él. Si Él dice que viva, voy a vivir. Pero si Él dice que hasta aquí, entonces estoy bien con Dios, porque Él es el que dice lo que voy a hacer. Él es el que habla y el que ordena. Hoy vivo muy bien. El Señor quiso que lo perdiera todo, porque voy a pasar por un proceso. Bendito sea Dios en medio del proceso, porque voy a estar bien. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que saben que todo le pertenece a Dios, que todo es de Dios y que todas las cosas son para bendición de nuestras vidas. Ahora bien, mi amado, termino con esto. Así que esta bienaventuranza la podíamos ver desde este punto de vista y leerla y darle esta connotación desde este punto de vista. Con un grito de júbilo, como lo hubiera dicho el Señor. Dice: oh, bienaventurados los que están conscientes de su propia y total indefensión, o sea que no pueden defenderse, y que han puesto toda su confianza en Dios, porque solo así
puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le ha dado el derecho de ser ciudadano del reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han puesto todo en las manos de Dios, porque eso los hace herederos del reino de los cielos. Mi lista. Hace mucho tiempo yo prediqué aquí. Le voy a pedir que se ponga de pie, iglesia. Hace mucho tiempo yo prediqué aquí y conseguí una lista que proveía el mismo concilio de Asambleas de Dios. Ellos hicieron un estudio. Y recuerdo que en esa lista le preguntaron, creo que eran como 8,000 pastores que se le preguntó en la nación, que hicieran una lista y que la enviaran al concilio, una lista de sus prioridades. Esto no le dijeron a los pastores qué era lo que iban a hacer con estas listas. Y le pidieron que por favor enviaran esa lista, 10 cosas de sus prioridades. El 80% de los pastores pusieron sus necesidades. Necesito un carro para salir a hacer esto, necesito aquello para aquello otro, necesito esto para aquello. Y comenzaron a poner sus necesidades, obviamente, porque para ellos sus necesidades eran prioridades. Y ese artículo salió en una revista donde decía que la mayoría de los cristianos no tienen a Dios entre sus prioridades. Dios no es prioridad dentro del hombre. Y le estoy hablando de la iglesia, no le estoy hablando del mundo. Dentro de la iglesia, la prioridad número 1 no es Dios. La prioridad número 1 es una necesidad, es el trabajo, es el dinero. Olvídese, usted póngale nombre. Porque el hombre, si no tiene, se siente indefenso. El hombre, si no tiene una buena suma de dinero en el banco, se siente que no ha hecho nada. Y yo no le estoy diciendo que tener una suma de dinero respetable en el banco sea malo, no me malinterprete. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad, número 1 es Dios, yo estoy seguro que todo lo demás va a cambiar. Todo lo demás va a cambiar. La Biblia dice que pongamos el reino de los cielos y su justicia primero. Eso es lo primero. Y las añadiduras, tú no las tienes que buscar, ellas se van a acercar a ti. Porque esa es la matemática de Dios. Esa es la ecuación de Dios. Tú lo buscas a Él y te olvidas de lo demás. Él va a hacer que todas las añadiduras se acerquen a ti. Pero hay gente que está buscando las añadiduras para entonces acercarse a Dios. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con los pobres de espíritu, con los que dicen: Señor, lo que tú me des hoy, eso es lo que vamos a hacer. Lo que tú proveas, eso es lo que tenemos. Hermano, sueñe, quiero ser doctor. A los jóvenes, quiero ser doctor, enfermera. Bendito Dios, hágalo. ¿Cómo no? Quiero salir de donde estoy, quiero tener una mejor casa, o quiero tener un mejor trabajo. Bendito sea Dios, hágalo. Sea mejor, pero sea mejor siempre poniendo a Dios como primero. Sea mejor poniendo al que lo va a hacer mejor a usted. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una pertenencia. No dice porque van a entrar, no dice de ellos es. Ya, categórico. Es. Y vuelvo a hacerme eco de las palabras de Sarita en la semana pasada. Somos deudores eternos. Usted nunca le va a poder pagar a Dios. Jamás. Jamás. Lo único que tenemos que hacer es rendir nuestra vida
ante Él y decirle al Señor: Señor, por más que yo haga no te voy a poder pagar. Lo único que tengo es mi corazón, es mi vida. Llévala y hazla como tú quieras. Con eso, el decirle gracias a Dios, Sarita, nos va a llenar de regocijo. Dígale gracias a Dios. Señor, gracias. Y usted va a sentir que eso es simple, que es muy poco. Pero cuando usted confía en Dios y usted le dice al Señor: Señor, no importa, tengo la nevera está vacía, pero te doy gracias. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, no tengo dinero en el banco, pero gracias. Bienaventurados los pobres de espíritu. Señor, gracias porque lo que yo tengo o lo que no tengo lo he depositado a tus pies. Gracias te doy, Señor, porque tú me haces mejor. Como le decía el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú le dices al Señor: no soy nadie, Él te dice: sí, no eres nadie, pero yo te hago alguien. Cuando tú le dices al Señor: no puedo, el Señor dice: verdad, no puedes, pero yo te voy a hacer que tú puedas. Cuando tú le dices al Señor: no tengo capacidad, el Señor dice: tú tienes razón, no tienes capacidad, pero yo te capacito. Cuando tú le dices al Señor: Señor, es que no tengo, el Señor dice: realmente tú no tienes, lo que tienes te lo doy yo, así que no te preocupes, porque yo soy el que te voy a hacer dar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y tu misericordia se ha derramado sobre nosotros de una manera especial y poderosa. Mi Dios amado, te pido en el nombre de Jesús en esta noche que tu precioso Espíritu y tu presencia, Dios mío, se manifiesten en nuestra vida de una manera especial y poderosa. Señor, desde ahora, Padre eterno, te digo que todo lo que tengo, Señor, te pertenece. No importa, mi Dios, lo mucho o lo poco que tú me hayas permitido tener, Señor, reconozco que es tuyo. Reconozco, Señor, que el día que quieras de nuevo, mi Dios amado, quitarme todo lo que poseo, Señor, te voy a dar la gloria, porque tú eres el Dios que me sostiene. Porque no me sostengo por lo que veo, Señor, me sostengo por lo que conozco, por lo que tengo en mi corazón, por mi fe, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos permitas, mi Dios amado, hacernos propietarios del cielo, mi Dios, no con obras. Mi Dios, no con obras, Padre eterno, sino con obediencia. Tu palabra dice: obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Que nuestra obediencia, mi Dios amado, nos permita darte lo mejor que tenemos. Que nuestra obediencia, Padre eterno, nos permita sacrificar, mi Dios amado, nuestro mejor culto racional, Padre eterno, una adoración del corazón. Señor, tal vez no tenemos mucho para darte, Padre eterno, pero mi adoración y mi alabanza es sincera delante de ti, Señor. Caminamos en santidad delante de ti, Padre, para honrarte. Gracias por hacernos bienaventurados. Gracias por darnos, Padre eterno, ese regalo del reino de los cielos, Padre celestial, con simplemente, Dios mío, saber, Padre eterno, ser humildes, humillarnos delante de tu presencia, mi Dios, y caminar en humildad delante de nuestros hermanos. Toda soberbia, mi Dios amado, toda soberbia en el nombre de Jesús, todo orgullo, Padre eterno, mi Dios amado, se ha erradicado, se ha quitado de parte de nuestra vida. Señor, toda altivez, Señor, que corrompe nuestro corazón, quítala. Y que podamos vivir, mi Dios amado, en santidad, Señor, en humildad delante de ti. Padre, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. No sé si
Despedimos. Ok, vamos a orar para ser despedido. No se olvide mañana a las 7:30 va a haber un lapso de oración. Y después del lapso de oración, un cántico, la ofrenda y la enseñanza. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están tristes? Pues si está triste, nos quedamos por lo menos 2 horas más aquí. Todo el mundo saca una sonrisa, estamos contentos. Bendito sea el nombre de Jesús. Baje su cabeza, levante su mano, vamos a hacer despedido en oración. Padre, te doy gracias, mi Dios amado. Espíritu Santo, Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Mi Dios amado, ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú bendigas de una manera especial a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, a cada uno de ellos. Mi Dios amado, llévanos con bien, Padre eterno. Quita toda piedra de tropiezo en el camino, mi Dios amado. Arranca, Dios mío, todo lo que el enemigo está tramando, Señor, para que no podamos llegar, Dios eterno, en santidad y en salud, Dios mío, a nuestros hogares. Padre Celestial, en esta hora reprendemos, Dios mío, todo tropiezo en el camino. Llévanos con bien a nuestros distintos hogares con la bendición del Padre, con la gracia del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y una iglesia que vive para Cristo dice: Dios les bendiga, Dios les guarde.